Pero el programa de hoy va a ser un programa eminentemente de salud. Y vamos a hablar de cosas que comúnmente no se hablan en la televisión. Y una de ellas, pues, es los problemas de la circulación de las venas de las piernas, las famosas várices o las famosas insuficiencias venosas. Vamos a definir lo que es la insuficiencia venosa, vamos a hablar de las várices, vamos a hablar también de sus tratamientos, vamos a hablar también de sus complicaciones, las complicaciones por la insuficiencia venosa, qué siente una persona cuando tiene una insuficiencia venosa. Después vamos a hablar un poquito de la obesidad, vamos a hablar también de una buena alimentación, de cómo disminuir de peso, de cómo mantenerse en forma. Y por último, nuestro último segmento, pues lo vamos a dedicar básicamente a lo que es la belleza. Ustedes saben que la belleza y la salud siempre van combinadas, es decir, no hay belleza sin salud y no hay salud sin belleza. Que la belleza es muy relativa y si la comparamos y la manejamos con la salud, pues entonces nos podemos acercar un poquito más a lo que es la realidad. Bien, hoy tenemos una invitada muy especial, es una colega, amiga, que trabaja con nosotros en el Centro de Cirugía Mínima Invasiva del Caribe y es la doctora Zaira Estrella. Yo quiero decirle que también Zaira está un poquito aquejada de la gripe, que esa gripe no está nada fácil, ha cogido a todo el mundo, Mirna. Así que, pero la doctora Zaira está aquí con nosotros y va a hacer un programa y va a compartir con nosotros pues muchos conceptos, muchas ideas, nos va a dar muchos tips a ustedes que nos están mirando de cómo lograr una buena salud, cómo lograr pues la belleza junto con la salud. Entonces, Zaira, vamos a comenzar con los problemas de la insuficiencia venosa. Vamos a hablar de la insuficiencia venosa, especialmente de las extremidades inferiores, que se cree y se piensa que las insuficiencias venosas pues tienen un carácter hereditario bastante profundo, pero que también esa predisposición pues puede ser más marcada dependiendo del tipo de actividad que usted realiza, también del sexo, es decir, si usted es hembra o varón, en las mujeres se nota mucho más que en los hombres, y también pues algunos problemas como traumatismos, por ejemplo, que usted haya tenido un accidente y se haya producido, por ejemplo, una trombosis en el sistema venoso profundo, pues eso va a afectar ahí unas pequeñas valvulitas que hacen que la sangre se mueva solamente en una dirección desde abajo hacia arriba en las piernas, en las venas de las piernas. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia venosa, se puede deber a un problema en esas pequeñas valvulitas que no dejan que la sangre se devuelva hacia abajo, pero también se puede deber a un problema en las paredes de las venas, que estén muy débiles las paredes de las venas, y esto haga pues que estas valvulitas, aunque funcionan bien, pues a veces ellas no pueden hacer su función de una manera adecuada por esa deformidad de la pared de las venas. Y tenemos dos tipos de venas en las extremidades. Están las venas que son las profundas, que se encuentran en el centro, y tenemos las venas que son superficiales. Las venas superficiales son las que se manifiestan en forma de várices. Nosotros, cuando una persona tiene várices, casi siempre usted va a ver aquí en el sistema venoso superficial, es que usted va a ver la manifestación. Ahora, si está afectado el sistema venoso profundo, es un poquito más difícil usted poderlo ver, pero la persona va a tener diferentes tipos de manifestaciones. Zaira es la persona pues, que en nuestro centro nos hace el diagnóstico, nos ayuda a hacer el diagnóstico de si estamos frente a una insuficiencia venosa por un problema profundo, un problema superficial, o sea, hay un trombo en el sistema venoso. Zaira nos ayuda pues con ese diagnóstico, y también Zaira es la que se encarga de dar los tratamientos de las telangiectasias, de las arañitas, de esas pequeñas venitas superficiales reticulares
que se encuentran en las piernas. Entonces, Zaira, vamos a ir viendo las imágenes para que tú vayas explicando aquí qué es lo que nosotros estamos viendo acá en este paciente. Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Sí, como bien dijo el doctor, generalmente estas varices o estas telangiectasias, también conocidas como arañitas vasculares, van a ser más frecuentes en mujeres que hombres. También depende de la edad. Después de los 35 años generalmente es que los pacientes comienzan a presentar estas telangiectasias. Y yo supongo que cada quien en su casa... ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, Zaira? Aquí tenemos estas varices, estas venitas están dilatadas, como bien dijo el doctor, es por insuficiencia de las válvulas o de las paredes de las venas. Esta sangre entonces se estanca aquí, por eso es que vemos estas varices dilatadas. Eso es lo que el paciente dice, tengo las venas dilatadas. Eso es lo que podemos ver. ¿Qué sienten los pacientes, por ejemplo, con este tipo de estas venitas así? Sí, ¿Le pica, le duele, le arde? ¿Qué sienten? Ellos pueden presentar pesadez en las piernas, pueden presentar hinchazón, ardor, incluso calambre nocturno, que a veces hasta los levanta a los pacientes en la noche. Nosotros le decimos cuando hay una manifestación muy fuerte de mucho dolor en las noches, le llamamos a eso una claudicación venosa. La claudicación venosa es pues que lo que sucede es que al final del día se empieza a acumular toda esa sangre, se acumula toda esa sangre y toda esa presión pues comprime, forma una especie de síndrome de compartimiento pues transitorio y comprime estructuras importantes y tal como dice la doctora Zaira Estrella, pues va a tener dolor, un dolor profundo y puede tener inclusive también calambres. Así mismo, que hasta los despierta. Los pacientes me dicen, me despierto en la noche del dolor que siento. Entonces, para esto nosotros tenemos el tratamiento de la escleroterapia. La escleroterapia lo que consiste es en inyectar una sustancia, como vemos aquí, directamente en la vena. Esta sustancia es esclerosante, la vena ya está afectada, se inyecta esa sustancia y lo que va a hacer ella es irritar las paredes de la vena que ya está afectada, como bien dije. Estas paredes se van a hinchar y se van a pegar una con otra. Entonces, esta sangre ya va a dejar de pasar. Esta venita se va a convertir en un tejido de cicatrización, se va a reabsorber y como podemos ver en la foto... Este es un antes y un después. Zaira, antes de tú inyectar la sustancia y después que inyectas la sustancia. Así es. ¿Qué sucede aquí exactamente? ¿Cómo tú localizas esta venita? ¿Cómo tú sabes que es ahí que se debe inyectar? ¿Cómo es esto? Bueno, primero ¿Es doloroso? ¿Qué siente la paciente? ¿Cómo es el procedimiento en sí? No, no es para nada doloroso. El paciente durante la sesión puede sentir un poquito de molestia con la inyección. Como podemos ver, es una agujita mínima, pequeñita, porque necesitamos el calibre de la venita. Generalmente las venas son finitas. El paciente puede sentir al momento como un endurecimiento en el área. Pero todos estos síntomas al pasar de los días se van a desaparecer completamente. Incluso el paciente luego de la sesión sale caminando de la clínica. Excelente. Y puede retomar su vida normal el mismo día. Excelente. Lo único que se le recomienda al paciente es tener precaución con el sol, generalmente 1 o 2 semanas, evitar el sol directo y la utilización de las medias de compresión. Generalmente las venitas que inyectamos que desaparecen no vuelven, pero pueden salir venitas nuevas. Por eso se les recomienda ejercicio, las medias de compresión y la terapia, la escleroterapia. Qué bueno que tú mencionas eso, Zaira, porque mucha gente piensa o le pregunta al médico, doctor, y cuando usted me haga este tratamiento, esas venas salen de nuevo. Es decir, no es que salen las mismas venas, porque ya las venas que se esclerosan con esta sustancia no vuelven a salir jamás. Esas venas no salen jamás. Lo que te pueden es salir venitas nuevas. Eso sí puede suceder porque recuerden que este tratamiento no es curativo, que es un tratamiento paliativo, que la insuficiencia venosa es una condición, porque no es una enfermedad, es una condición pues que no se cura. Nosotros lo que podemos hacer es controlarla, mejorar la sintomatología, que el paciente se sienta que su vida sea menos traumática por el problema de la insuficiencia venosa. Y en esta parte de acá, esclerosando algunas venas, que pueden ser estas superficiales, pero también pueden ser venas un poquito más profundas y más importantes, se pueden esclerosar y mejorar muchísimo
lo que son los problemas o la sintomatología de la insuficiencia venosa. Así es. Inclusive, nosotros esclerosamos venas que alimentan úlceras. Por ejemplo, personas que tienen una insuficiencia venosa importante y que se forman ulceraciones, la famosa úlcera venosa, nosotros pues inyectamos en las venas que alimentan esas úlceras, inyectamos esta sustancia esclerosante y hacemos que la úlcera se cierre más rápidamente. Y lo podemos hacer a todo alrededor. Lo único que el médico tiene que identificar con el sonógrafo, tiene que identificar la vena para no confundirlo con una arteria y no inyectar la sustancia esclerosante en una arteria. Esa es básicamente. ¿Qué vemos aquí, Zaira, en esta imagen? Aquí vemos una vena bastante dilatada, que son los candidatos perfectos para ese tratamiento. Yo tengo incluso pacientes que me dicen, no doctora, yo dejé de ponerme hace mucho tiempo vestidos, dejé de ponerme pantalones cortos porque no me gusta cómo se me ven las piernas, porque tengo las piernas así, como vemos en la foto, y la verdad es que no hay necesidad. O sea, con tratamientos como este que se ven resultados desde la primera sesión, ya no hay excusa. O sea, las pacientes, y más ahora que viene Navidad, las pacientes no tienen excusa para dejar de usar sus vestidos y sus faldas. Aquí vemos una vena bien dilatada que la verdad es que le vendría bastante bien esa inyección de escleroterapia. Además de estas inyecciones de escleroterapia, yo sé, Zaira, que también tú utilizas las terapias con láser, porque hay venas que son muy finas y no se pueden tomar con la aguja. Así es. Porque son tan finitas, tan pequeñitas que tenemos que utilizar y ayudarnos un poquito ahí con el láser. Hablarnos un poquito de esa combinación que tú realizas con las inyecciones y también con el láser. Así es, como los pacientes presentan diferentes tamaños de varices, hay una más grande que otra, como bien dice el doctor, las que no se pueden inyectar, las que no tienen el diámetro específico para inyectarse, entonces se puede utilizar el láser. El láser actúa básicamente de la misma manera. Lo que va a hacer es convertir esas venas en tejido de cicatrización y esas venas entonces se van a reabsorber y desaparecen. Claro, esto toma varias sesiones. Esto no es que de la primera sesión va a ser milagroso, toma varias sesiones y eso va a depender de cada paciente. Uno evalúa al paciente dependiendo de cuántas venitas tenga, qué tan grave sea su enfermedad, su condición, perdón. Entonces se decide cuántas sesiones se le va a dar al paciente. Zaira, esta combinación de las inyecciones con el láser, ¿cómo son los resultados? ¿Cómo se ven al final del tratamiento? Tú hablas que son varias secciones, que va a depender mucho de un paciente y del otro. Es decir, mientras más venita usted tiene, pues más secciones usted va a tener que darse, porque estas sustancias esclerosantes, lógicamente usted no puede coger y ponerle un galón de estas sustancias esclerosantes. Es decir, hay una cantidad en cada sección, al igual que también los trabajos que se hacen con el láser. Ninguno de los dos tratamientos, Zaira, son dolorosos para la paciente, porque yo sé que muchas personas ven esto, ven una aguja, dicen que es un láser, les saben que el láser quema, y dicen, bueno, pero eso me va a doler. Explica un poquito sobre eso, si va a ser doloroso o no. No, para nada, no duele. El láser es casi, o sea, el paciente no siente casi nada. La agujita es una pequeña molestia, como siempre, una agujita, pero para nada. O sea, comparado con los resultados que son óptimos, de verdad, o sea, vale la pena completamente. Las sesiones generalmente son mensuales, se deja reposar al paciente, se deja reposar esa venita, porque a pesar de que en la misma sesión el paciente ve resultados, tanto con el láser como con la inyección, esta sustancia se deja trabajar, o sea, se deja trabajar un tiempo hasta que el paciente vuelva, se reevalúa, entonces ahí se decide cuántas sesiones más necesita el paciente. Pero para nada, no duele para nada. Mira, es importante reseñar también, Zaira, que en todos los tratamientos modernos para las varices, se utiliza las sustancias esclerosantes y se utiliza también el láser. La combinación. Inclusive para venas grandes, como por ejemplo la safena mayor, que se tiene, a veces la podemos esclerosar con sustancias. Pero no solamente eso, también se puede hacer con láser. Es decir, se mete una fibra de láser y se cauteriza toda la vena, desde la parte más distal hasta la parte más proximal. Es un procedimiento un poquito más complejo, pero no es doloroso tampoco. Okay. Sí, se utiliza anestesia local, el paciente también se va para su casa el mismo día. La verdad es que ya todos estos tratamientos para las venas
ya no es necesario hacer esas cirugías tan cruentas, tan dolorosas, que se necesitaban una recuperación grandísima. Ya estos tratamientos de las venas, especialmente de las extremidades inferiores, de las piernas, esos tratamientos pues ya son más sencillos, menos riesgosos, una recuperación mucho más rápida. Es decir, los tratamientos, tanto estas venas pequeñas como venas un poquito más grandes, pues van a ser muy poco dolorosos y el paciente se va a recuperar con muchísima facilidad. Y la diferencia, tal y como dice la doctora Zaire Estrella, pues la diferencia del antes y el después, tanto desde el punto de vista estético como también desde el punto de vista funcional de la sintomatología, pues lo que es la sintomatología va a mejorar bastante. Lo que pasa es que el médico tiene que saber muy bien cómo hace una combinación, cómo hace la otra. Por ejemplo, Zaire, háblanos un poquito sobre el método diagnóstico. El método diagnóstico que se utiliza para las insuficiencias venosas, ¿qué es lo que más se utiliza, más frecuentemente se utiliza y qué se ve cuando tú haces un examen de ese tipo? Bueno, nosotros tenemos el Doppler que nosotros realizamos allá en la clínica. Es un ultrasonido donde vemos las venas, vemos el funcionamiento de las válvulas de las venas, cómo está el paso de la sangre a través de ellas, y generalmente a estos pacientes que son candidatos a la escleroterapia, nosotros los chequeamos antes de, le chequeamos con un Doppler para ver sus venas, para verificar que no tenga ningún trombo, ninguna complicación mayor, y a partir de ahí entonces se decide si el paciente es apto para este tratamiento. Y la verdad que últimamente, como tú dices, eso es lo que está buscando la gente, tratamientos mínimamente invasivos, que puedan volver a su casa, volver a trabajar, porque es que ya la gente no tiene tiempo para estar. Mientras menos tiempo de recuperación, mejor. Eso es lo que busca la gente últimamente. Así es, definitivamente que sí. ¿Cómo tú lo realizas, el Doppler venoso? ¿En qué posición está el paciente? Sí. ¿Qué tú buscas en ese Doppler venoso? ¿Qué cosas tú haces? Bueno, nosotros lo realizamos, paramos al paciente. Lo paramos porque si lo acostamos o lo sentamos, las venas entonces se van a comprimir y no podemos ver el tamaño real de la vena. Lo que buscamos ver es si la vena está dilatada o si tiene un tamaño normal. Como dije anteriormente, el paso de la sangre, que la sangre no se esté devolviendo, lo que se llama reflujo sanguíneo, y que estas venas estén funcionando de manera óptima, o sea, llevar la sangre desde los pies de vuelta hacia el corazón. Muy bien, pues vámonos a una pequeña pausa, Zaira, para que continuemos entonces con el desarrollo del programa. Recuerden que vamos a hablar hoy también de la pérdida de peso con la doctora Zaire Estrella y vamos a hablar también pues de la belleza. Señores, continuamos aquí en Socializando con Mirna, teniendo esta conversación tan interesante con la doctora Zaire Estrella. En el segmento pues anterior hablamos de lo que era la insuficiencia venosa, pero ahora vamos a entrar a un tema que yo sé que a ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar pues del sobrepeso, vamos a hablar de la obesidad, vamos a hablar de cómo mantenerse en un peso adecuado, pero sin ningún sacrificio o con poco sacrificio, ¿verdad, Zaira? Muy poco. Porque el asunto de mantenerse uno en su peso, el problema es el asunto del sacrificio, es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que dejar de hacer? Que es lo peor del asunto, tú sabes. Porque hay cositas que tú no puedes hacerlas, hay cositas que sí tú puedes hacerlas, y todo eso pues es lo que nos va a explicar la doctora Zaire Estrella. Cuando una persona, Zaira, está sobrepeso, cuando ustedes dicen, bueno, mira, usted está sobrepeso, usted tiene que someterse a ciertos lineamientos, a ciertas cositas. Bueno, hay algo que se llama el índice de masa corporal. A partir de ahí nosotros podemos decidir si un paciente se encuentra bajo peso, en su peso normal o está en sobrepeso. Este índice de masa corporal toma en cuenta la altura del paciente y el peso que éste tiene actualmente. Eso es una formulita ahí que se hace, que dependiendo del nivel donde se encuentra nos dice si el paciente está normopeso, bajo peso o sobrepeso, o ya en obesidad. Entonces esos pacientes que se encuentran sobrepeso o en obesidad, nosotros los recibimos en nuestro centro y la verdad es que no tienen que pasar trabajo. Como no pasan mucho trabajo los pobrecitos. Para nada. Tengo pacientes que hasta me dicen, doctor, y toda esa comida que usted me puso en esa dieta, y cuando vienen y se pesan, han bajado 5 o 6 libras. ¿Qué es importante, Zaira, de que cuando ya una persona, cuando tú le haces su evaluación, ¿verdad?
y ya tú calculas ahí una dieta o calculas también hacer ciertos cambios en la vida del paciente, porque no es solamente la alimentación, es decir, hay otras cosas más. ¿Qué es más o menos? ¿Cómo tú haces esa evaluación? Porque las evaluaciones son individuales, ¿entiendes? Así es, individuales y personalizadas. O sea, cada paciente sale de la clínica con una dieta que es especial para él. El paciente llega donde nosotros, tiene la inquietud de que quiere bajar de peso. Primero se le mandan a hacer todas sus analíticas para ver que por dentro, o sea, todos sus órganos estén en buen funcionamiento, y a partir de ahí decidir qué se le puede dar y qué no, o en qué cantidad se le puede dar. El paciente, cuando llega donde nosotros, le hacemos una antropometría completa. Esto quiere decir, se mide el paciente, se talla, se pesa, se le toman las medidas de los brazos, caderas, muslos, abdomen, etcétera. Y luego se hace un recuento de lo que el paciente generalmente come. Esto es bien importante para yo saber, porque hay pacientes que me llegan y me dicen, no, doctora, yo no como mucho. Y cuando yo le pregunto, ok, dime la lista de todo lo que tú comiste ayer. Y el paciente está comiendo hasta 3.000 calorías al día sin darse cuenta. Ay. Entonces, por ejemplo, ponme un ejemplo de una persona que se come 3.000 calorías al día. Un ejemplo, desde la mañana hasta la noche comiendo. Bueno, hay pacientes que, por ejemplo, solamente me hacen el desayuno, por ejemplo. O hacen 3 huevos fritos con mangú, con cebollita, con queso frito. Bueno. Claro que es bueno, el problema es la cantidad y la fritura. O sea, no podemos tener un banquete de cosas fritas porque... Y entonces la comida, ¿cuál sería la comida? Cuando te ponen ese desayunito, ¿verdad? Entonces después vamos a comer. Pollo frito con plátano frito, una montaña de arroz y un poquitito de ensalada, 2 tomaticos. ¿Y la cena? Y de cena se comen, por ejemplo, una hamburguesa con papas fritas y un refresco. Ya fácilmente ahí hay 3.000 calorías en el día. 3.000, 4.000 calorías de seguro. Y el paciente dice, no, doctora, yo como poco. Ok. Y el otro, el paciente que pica mucho, el que le gusta mucho la pica, que no come grandes cantidades de una vez, sino que se pasa el día entero que una menta, que un juguito, que una galletita. ¿Cómo es ese paciente? Que una papita, que una dona, que un refresco, un jugo. Y ahí es donde están las calorías que uno dice escondidas. El paciente no se está dando cuenta que está comiendo porque nunca se llena, nunca satisface su hambre. Y se la pasa comiendo y entonces al final del día consume muchísimas más calorías que la que necesita. ¿Sabes qué le gusta mucho a esos pacientes? Comerse un chin del otro, de la comida del otro. También. Se come un poquito de este, se come un poquito de aquel. Y después entonces, claro, como no comió, sí, siempre tiene hambre. Así y siempre mismo. Vive constantemente. Ese ingiere mucho más calorías que el otro. O las pacientes que, por ejemplo, hacen la cena y los niños dejan la mitad y ella se come la mitad, se comió la de ella y se come la mitad que dejaron los niños. Entonces está aumentando muchísimo las calorías. Esas son las cosas que tenemos que tener cuidado. ¿Con qué otros pacientes tú te encuentras en tu consulta, Zaira, además de esas personas así? Hay de todo. Por ejemplo, los pacientes con diabetes, te encuentras con pacientes con diabetes, te encuentras con pacientes con problemas del tiroides, que son personas que tienen esa susceptibilidad a aumentar de peso rápidamente. ¿Cómo manejas tú a estos pacientes? También tenemos pacientes con hipertensión, pacientes que tienen problemas del colesterol. Todo eso se toma en cuenta. Cuando se le hacen las analíticas al paciente, pues uno se da cuenta de qué padecimiento tiene el paciente y se personaliza la dieta de acuerdo a la condición del paciente. Por eso una persona que sea diabética, ¿tú le puedes poner una dieta a un diabético claro y después disminuir de peso? Claro que sí. ¿Cómo sería con un paciente diabético? Sin dejar de comer. Tú sabes que dicen que todos nosotros deberíamos de llevar la dieta que debe llevar un diabético. Es verdad. Tú tienes toda la razón. Esa es la mejor alimentación, la alimentación de un diabético. Y dicen, o sea, el paciente diabético lo que tiene es que tener cuidado con el tipo de carbohidrato que va a consumir. No es que tiene que dejar de consumirlo, es la cantidad y el tipo de carbohidrato, que sean carbohidratos complejos, como son la batata, la uyama, etcétera, que no sean carbohidratos sintéticos, como las donas, etcétera. Eso es lo que hay que dejar. Pero el paciente no tiene que dejar de comer carbohidratos, el paciente diabético. Y eso es algo bien importante. Y que ¿Pueden disminuir de peso los diabéticos, Zaira? Claro que sí, y sin dejar de comer. Y sin dejar de comer. Sin dejar de comer. Eso es importante. Eso es muy importante. Ya las dietas sí, pasando hambre, ya no hay necesidad de seguirlas. De verdad que no. Uno puede bajar de peso y mi misión es que el paciente aprenda a comer, que lleve una
una relación saludable con la comida, que luego que salga de mi consultorio, él sepa defenderse y sepa tomar decisiones de qué voy a comer, qué no, qué es saludable y qué no. Sumamente importante eso, Aira, porque fíjate, Así yo es. veo, por ejemplo, en la consulta, yo que tengo que trabajar con muchos pacientes diabéticos, muchas veces ellos desconocen eso que tú hablabas ahorita, de los carbohidratos complejos, de los otros que ellos desconocen totalmente y están ingiriendo una cantidad de calorías impresionante porque creen, creen que esos alimentos pues no tienen calorías, Así es. que esos alimentos son buenos para los diabéticos. Y a mí me sorprende mucho eso, la falta de conocimiento que tiene la gente, especialmente estos pacientes diabéticos y los que no son diabéticos también. Entonces, ¿qué hacemos? Que además de la dieta, Zaira, ¿qué otra cosa debe cambiar la persona que quiere disminuir de peso? ¿Qué otras cosas tú les recomiendas? El estilo de vida completamente. A mis pacientes yo les indico que mínimo 3 veces a la semana tienen que realizarme cualquier actividad física que ellos quieran. O sea, yo les digo, hasta bailar que tú quieras, párate al frente de la televisión y pon un video y ponte a bailar. Ahí tú estás haciendo ejercicio, aunque no lo creas. Y te estás divirtiendo. No necesariamente tienes que ir a encerrarte a un gimnasio. Claro. Ahora, si eso es lo que te gusta, perfecto. Lo que sea, mover el cuerpo. Eso es lo que tiene que hacer el ¿Tú paciente. recomiendas mucho las caminatas al aire libre? Completamente, las caminatas. Siempre le digo a mis pacientes, caminar es gratis. No te están cobrando por eso y es súper saludable, te ayuda a la circulación, te ayuda a bajar de peso, te cambia de ambiente, o sea, estás mirando gente diferente, árboles, la naturaleza, tiene todos los beneficios del mundo, de verdad. Yo que veo, sí. Zaira, que tú tienes unas reglitas y tú mides ahí algo. ¿Qué tú haces con esa reglita y una cinta ahí? Sí, que yo te veo midiendo cosas. Lo que el doctor se refiere es el plicómetro. El plicómetro lo utilizamos para medir el % de grasa del paciente. Generalmente se utiliza en diferentes áreas del cuerpo. Tenemos el tríceps, se puede medir en las piernas, en el abdomen. Y a partir de ahí, entonces, se hace un cálculo y se mide el % de grasa del paciente. Siempre tratamos de llevar el % de grasa a que sea óptimo. Y disminuir la grasa en el abdomen, porque es bien importante saber que mientras más grasa tenemos a nivel abdominal, más riesgo cardiovascular tiene un paciente, o sea, más riesgo de padecer del corazón, y eso es lo que queremos evitar. Zaira, entonces, después que tú haces todos estos cálculos, entonces tú preparas una dieta para cada persona. Así es. Es decir, la consulta tuya yo veo que tú tardas 30, 40, hasta 45 minutos Así es. trabajando con un paciente. Es decir, son muchos detalles que tú tienes que tomar en consideración al momento de preparar esa dieta y hacer ese trabajo del cambio de vida de la gente. Hay personas que se te niegan, que no quieren hacer cosas. ¿Cómo tú manejas esos pacientes así problemáticos? Bueno, para eso yo les doy a mis pacientes una lista de alimentos que las divido en los diferentes grupos de alimentos y le digo, bueno, táchame ahí los que tú comes y los que no. Hay pacientes problemáticos que no me comen ningún vegetal, bueno, ahí hay que hacer un poquito de esfuerzo. Pero ¿Qué generalmente, ventaja tienen los vegetales, Zaira? ¿Por qué los vegetales? Los vegetales están llenos de fibra y tienen muy pocas calorías, o sea, el paciente se va a saciar el hambre con muy pocas calorías. Esa es la ventaja que tiene. Además, tienen muchísimas vitaminas y minerales que nos ayudan en nuestro cuerpo. Pero sí, eso es lo que hacemos. Generalmente al paciente se le da una dieta personalizada con los alimentos que a él le gustan. Se adecúan a él, se adecúan las cantidades a los requerimientos de cada paciente y el paciente va a terminar comiendo lo que le gusta y lo que él necesita y va a bajar de peso. O sea, es ganancia por todos los lados. Una cosa que yo veo que la gente me habla mucho también es de las carnes. ¿Cuáles son las carnes que tú recomiendas? ¿Cuáles recomiendas y cuáles no recomiendas con frecuencia cuando tú preparas una dieta? Exacto, nosotros tenemos, generalmente yo prefiero carnes blancas, el pollo, el pavo, también los pescados, dependiendo de los requerimientos del paciente también, pescado, salmón, atún, etcétera. Las carnes rojas son las que se recomiendan en menor frecuencia, pero tampoco es que están prohibidas, pero se recomiendan en mucha menor frecuencia que las carnes blancas y los pescados. Con respecto a las frutas, Zaira, hay frutas que tienen mucho azúcar, hay otras que no tienen tanta. Cuando tú preparas esa parte ahí de las frutas, ¿cuáles son las que tú más
recomiendas? ¿Cuáles son las que tú crees que son mejores? Yo recomiendo frutas que sean más bajas en calorías y en azúcar. Por ejemplo, tenemos el mango. El mango es buenísimo, pero tiene muchísima azúcar. Porque tiene mucha azúcar. Exacto. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, ¿me puedo comer 3 mangos? 3. Demasiado azúcar. Demasiado azúcar. Exacto, te puedes comer uno un día, pero preferiblemente vamos a elegir frutas que tengan menos azúcar. Tenemos la fresa, el kiwi, que son buenísimas, la naranja, y así sucesivamente. La naranja, señores, la naranja es una fruta que la podemos conseguir donde quiera. Así mismo, siempre de temporada. Y la toronja, Zaira. También, la toronja buenísima, y se dice que es diurética, que ayuda también para bajar de peso. Hay gente que agarran la toronja y la rocean de azúcar. Pero ahí lo están dañando todo. Imagínate tú. Ahí lo están dañando todo. Eso es un trabajazo que le están haciendo a la pobre toronja. De por sí la fruta tiene azúcar, el azúcar natural de la fruta, no hay por qué agregarle azúcar. Claro, azúcar que sí. sintética. Sí, claro que sí. Entonces vamos a hablar un poquito del arroz. ¿Cómo tú manejas? Porque nosotros los dominicanos somos arroceros. A nosotros nos gusta nuestro arroz a mediodía y nuestra habichuelita y nuestra cosa. ¿Cómo se maneja eso, Zaira? ¿Puede una persona que quiera disminuir de peso continuar comiendo arroz, continuar comiéndose su habichuelita al mediodía? Claro que sí. Cuando yo estudié, uno de mis profesores me decía, al paciente no le quite su arroz con habichuela al mediodía, aunque sea para bajar de peso. Porque mira, se te van a ir todos. Exacto, porque es que no va a tener el paciente, no se lo quite, lo que tiene que adecuar la cantidad, como dije anteriormente. Generalmente yo le indico al paciente arroz integral, no porque tenga menos calorías, sino porque tiene más fibra y ayuda al paciente a sentirse a mayor saciedad. Pero si el paciente quiere comerse su arroz blanco, no hay ningún problema, simplemente bajarle un poquito a la cantidad. Puede comerse su arrocito, puede comerse incluso su arroz con habichuelas, arroz con maíz, arroz con guandules, como sea. Eso yo no se lo quito a los pacientes. Lo que sí le adecuo es la cantidad, dependiendo de los requerimientos de cada paciente. Mis pacientes no dejan de comer arroz, no dejan de comer batata, no dejan de comer víveres en general, nada. Pero mira, a mí me gusta todo eso. Yo creo que vamos a tener que hablar con Zaira para incluso que nos helado le pongo a los pacientes. No me digas, helado, Zaira. Así es, dentro de sus requerimientos y me rebajan. Señores, vámonos a una pequeña pausa para que continuemos con esta interesante conversación con la doctora Zaira Estrella. Señores, continuamos aquí en Socializando con Mirna y estamos conversando hoy con la doctora Zaira Estrella. Hemos hecho pues 2 bloques interesantísimos, hemos aprendido muchísimas cosas aquí con la doctora Zaira Estrella. Vimos lo primero fue las insuficiencias venosas, las varices, las telangiectasias, las arañitas. Después vimos los problemas del sobrepeso, de la obesidad, de cómo se manejan esas dietas, de cómo una persona puede disminuir de peso sin tener que hacer ese gran sacrificio de que no puede comer nada, que no puede hacer nada. No, las cosas no son así. Cuando un experto pues toma y te ayuda a tú disminuir de peso, tú no tienes que sufrir, definitivamente que no. Y la doctora Zaira Estrella pues hoy ha demostrado muy claramente de que eso es así. Pero Zaira también pues trabaja con el asunto de la belleza, Zaira, con lo que es la belleza especial en las mujeres y en los hombres, porque los hombres también quieren tener su rostro bonito, su piel bonita, su piel saludable. Háblanos un poquito sobre eso, de esta parte ya, la parte estética, la parte de lo que es mantener una piel saludable, una piel sin arrugas, los antes y después con estos tratamientos que tú utilizas para la belleza. Tenemos, ahora que acabamos de hablar de lo de las dietas y disminución de peso, tenemos también la técnica que es la mesoterapia. La mesoterapia. ¿En qué consiste esto? Que estábamos hablando ahorita. La mesoterapia consiste en la inyección de sustancias naturales que son ricas en vitaminas. Estas sustancias se inyectan en los lugares donde nos es difícil bajar de peso, generalmente. Sí. Por ejemplo, tenemos la parte interna de los muslos, que es súper difícil de bajar, que siempre tenemos como un chichito ahí. La parte de atrás de los brazos, se puede inyectar en la espalda, en los chichitos estos, como llamamos las mujeres del brasier, ¿sí? Que son súper difíciles de bajar, que por más ejercicio que uno hace, a veces se le quedan. Estas sustancias se inyectan en esas áreas y te ayudan muchísimo, y más si el paciente está llevando un régimen alimentario, o sea, está llevando una dieta, me está haciendo ejercicio, esta mesoterapia es excelente, o sea, le acelera esa pérdida de peso,
porque la mayoría de esas sustancias son quemadoras de grasa también. Sí. Se utilizan en esas áreas y al paciente le va de maravilla. Muchísimas pacientes van de nosotros con esa inquietud y la ayudamos, tanto para bajar de peso con la dieta como con la mesoterapia. Y si tú combinas esa dieta, la mesoterapia, que son inyecciones de sustancias muy importantes, sustancias como vitaminas y naturales, exactamente. Que no tienen esos efectos secundarios, para ni nada de eso. Para nada. Y lógicamente el ejercicio, pues el ejercicio es salud, señores. Eso no debería ser un sacrificio para nadie. Así es. Se supone que todos debemos hacer por lo menos 3-4 veces a la semana un poco de ejercicio durante el día. Pero háblanos un poquito, por ejemplo, estas imágenes que están aquí de antes y después, el rostro, la piel del rostro. ¿Cómo se trabaja esto, Zaira? Nosotros tenemos también un tratamiento que es para las arrugas, llamado plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas. ¿Cómo es eso, Zaira? Es un tratamiento que está muy en boga últimamente. Este tratamiento, lo que hacemos es que le sacamos sangre al paciente de su propia vena. Esta sangre se pone a centrifugar en una máquina. La máquina separa los componentes de la sangre y de ahí extraemos entonces el plasma rico en plaquetas. Y este plasma entonces se le va a inyectar, como podemos ver aquí en la imagen, en la cara, o puede ser en el cuerpo, en el cuello, perdón, en las manos a las pacientes, dependiendo de la preocupación, el lugar que le inquieta a la paciente. Y este plasma entonces lo que va a hacer es que va a regenerar el colágeno que vamos perdiendo naturalmente con la edad. Al este colágeno regenerarse, entonces la paciente va a tener una piel más firme, más sana, con menos arrugas, más luminosa. La paciente se va a ver más joven. O sea, tiene todos los beneficios del mundo y lo importante es que es algo que sacamos de tu propio cuerpo. O sea, el paciente aquí no hay sustancias químicas que puedan producir ningún tipo de lesión. Para nada, o sea, se sacó de la misma sangre del paciente, el paciente no va a tener ninguna reacción alérgica, ningún efecto secundario, porque fue de su mismo cuerpo que se sacó. Este plasma generalmente hacemos 3 sesiones, una mensual, y el paciente, o sea, queda increíble. Aquí podemos ver el antes y el después. Sí, mira, fíjate tú esta imagen que pasó acá, que una imagen inyectando el plasma rico en plaquetas también en las articulaciones, en los tendones, que nosotros lo utilizamos mucho en la clínica. Es decir, Zaira trabaja en la cara y nosotros lo inyectamos también en los tendones y los ligamentos y tenemos resultados increíbles, especialmente las degeneraciones de tendones y de ligamentos, no inflamaciones, sino las degeneraciones de los tendones y los ligamentos. Tenemos un efecto increíble cuando inyectamos el famoso plasma rico en plaquetas. Cuando la gente ve una jeringa, Zaira, pues siempre le da miedo, dice, esto duele, no duele, ¿cómo es la cosa? Y por eso quiero hacerte esa pregunta. ¿Es doloroso este tratamiento de plasma rico en plaquetas en la cara? ¿Qué técnica tú utilizas? ¿Cómo lo haces para que la paciente no sienta dolor? Para nada, es como dije anteriormente, como el otro tratamiento, también se utiliza una agujita pequeñita. Utilizamos un poquito de hielo para anestesiar el área antes de la inyección y la paciente al final no siente nada. O sea, de verdad que no. La sesión generalmente dura 45 minutos porque uno se toma su tiempo. Claro. Es en la cara el tratamiento, uno lo hace al paso, con calma, la paciente relajada. Y de verdad que no es para nada doloroso y los resultados son increíbles. Desde la primera sesión, a la semana de la primera sesión, la paciente me escribe, doctora, me veo hermosa, que si yo qué, todo el mundo en la calle me pregunta que qué me hice, que si me hice algo. ¿Qué fue lo que te hiciste? Que estás rejuvenecida. Así mismo, voy para allá y yo, pero espérate, que faltan 3 semanas para la próxima. No, que si qué. De verdad que sí, o sea, es un tratamiento increíble y lo que más me gusta es que es un tratamiento seguro. El paciente no va a presentar ninguna alergia, nada, para nada, o sea, excelente. Es excelente. Pues nada, Zaira, darte las gracias por haber estado aquí hoy en Socializando con Mirna, tremendo programa. Gracias a ti. Yo sé que la gente se divirtió mucho allá en la casa y aprendió mucho de ti. Y será, señores, hasta mañana. Un placer.